tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud aquí en Megacable. Y estamos desarrollando en este programa un tema que anticipamos en el programa último, que iba a ser básicamente el tema de las patologías respiratorias, básicamente patologías respiratorias altas, que son muy predominantes en esta época estacional. Y que, bueno, por lo menos acá en nuestro medio, charlando tanto con pediatras como con clínicos, la incidencia de la patología respiratoria alta eh, realmente es muy significativa y motivo de mucha consulta en las guardias o en los consultorios en forma diaria. Vamos a tocar este tema con el doctor Rodrigo López, médico de Córdoba, con el cual ya hicimos un programa, médico del Sanatorio Allende, Centro, pediatra él y realmente un amigo. Y entonces queremos saber si allá en Córdoba también les está pasando lo mismo con la incidencia de la enfermedad respiratoria, en este caso en la parte pediátrica, y bueno, y tocar otros temas relacionados como son el tema de la vacunación, que algo también tocamos en el último programa. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, gracias por poder comentar en estos minutos la transferencia de información entre lo que está pasando allá en Córdoba o lo que están viendo ustedes en el sanatorio y bueno, un poco lo que se está viendo acá los médicos especialistas, los clínicos o los pediatras. Y bueno, mi primera pregunta es, aparte de agradecerte nuevamente, es la incidencia o los motivos de consulta por enfermedades respiratorias altas en los niños, en los consultorios. ¿Es alta? ¿Tienen, aparte de las consultas en consultorio común, en la internación, están teniendo internaciones también por complicaciones de patología respiratoria alta? Bien, hola Jorge, ¿cómo estás? Siempre un Bien, un gusto. gusto estar en contacto. Gracias. Bueno, a ver, patología respiratoria, sí, sí estamos teniendo mucho y sobre todo que veníamos desacostumbrados un poco los pediatras, Claro, claro. porque todo lo que había sido el COVID había predominado más que todo en la población de adultos. Y en los niños, si bien hubo algún pico de casos COVID, sobre todo con las variantes Omicron a finales del 2021 y principios del 2022, los síntomas la verdad que eran bastante leves. Pero desde el inicio de las clases, ¿qué pasó? Bueno, empezó de nuevo la socialización en masa de los niños, porque las medidas de prevención se flexibilizaron, y Claro. eso llevó a que haya brotes de virus gripe A, y dentro de la gripe A la cepa que estaba predominando era la H3N2, y esa es la que nos ha tenido con mucho trabajo durante todo el mes de marzo y lo que vamos de abril. ¿Mm? Ujú. Sumado a otros virus respiratorios que se le asemejan. Un virus para influenza, que nos damos cuenta por qué. Bueno, porque el para influenza lo que produce son las famosas laringitis. Claro. Esa tos metálica, esa tos de perro, De tos de perruna. foca, que se Exacto. producen ahogos en la noche, ¿sí? Que produce lo que las abuelas antes le decían el falso croup, El ¿sí? falso Entonces cruz. también tenemos muchas de esas consultas en la guardia. Y sumado a que los consultorios pediátricos también estamos mucho con los certificados escolares todavía, un clásico del inicio del ciclo escolar de cada año, donde se nos Claro. juntan muchas consultas, muchos controles pediátricos en pocos meses, en febrero, marzo, abril, cuando hacemos muchos controles de niños que quizás no los vimos casi en el año, pero Claro. tenemos que hacer el certificado. Entonces, en este momento los pediatras estamos con mucho trabajo y le pedimos paciencia a los pacientes que por ahí tienen un turno y bueno, Lógico. estamos a veces un poquito con las agendas completas, por eso van a encontrar un poco dificultades a lo mejor a la hora de conseguir turnos, pero bueno, aún así la patología respiratoria es una patología que cuando tiene síntomas graves hay que consultar porque pues, se puede agravar. Esto que vos comentabas recién muy bien de esta tos perruna y estos cuadros que se inician, cuando comienza con la tos de esa característica, o puede empezar con una difonía que después termina avanzando a esa tos perruna, que se intensifica, que es muy molesta, que es una ronquera en el pecho, en la tos del chico, con o sin secreciones, pero ¿cuál es el momento de la alerta para la madre o el padre o quien esté cuidando a ese niño para hacer la consulta lo antes posible y no dejar evolucionar ese cuadro?
Bien, bueno, Jorge. A ver, estos cuadros, la verdad que a veces son bastante difíciles de predecir porque evolucionan en pocas horas, Claro, ¿sí? Sobre todo el laringoespasmo. ¿Qué es el laringoespasmo? A ver si nos ubicamos. En la vía aérea, nosotros tenemos la nariz, tenemos la garganta, que le dice la gente naturalmente, que nosotros le llamamos faringe, y por debajo de la faringe está la laringe, esta claro, es con L. claro. Justo ahí en la laringe es donde están las cuerdas vocales, entonces naturalmente la vía aérea en ese momento se estrecha y después se vuelve a abrir más abajo a nivel de la tráquea y después ya sigue hacia los bronquios y los pulmones. Pero justo en la laringe, donde están las cuerdas vocales, a veces hay virus, como el parainfluenza que recién Claro, decíamos, sobre todo el parainfluenza, la variante de 2, ese es el que inflama rápidamente esa zona. Entonces, a veces te da tiempo, porque empieza con un cuadro de resfrío, de exacto, estornudo, de secreciones, de fiebre, y después aparece el cuadro de tos, inclusive exacto. de dificultad para respirar, o a veces, en algunos pacientes, sobre todo los menores de 2 años, puede debutar directamente con tos perruna y directamente falta de aire, inclusive que siempre ocurre en la noche, y Claro, eso es un clásico, siempre ocurre en la noche con falta de aire, que asusta mucho a los padres, ¿sí? Porque produce no solamente la tos, sino que a veces es también esa dificultad para respirar que produce un ruido característico que nosotros los pediatras le decíamos el gallo, claro, que, a ver, yo soy malísimo para imitarme, pero sería como un claro, tratando desesperadamente de introducir aire porque se inflamó tanto la laringe que en sí, ese momento le cuesta respirar al paciente. Ahí es cuando todos se asustan, no saben qué hacer y a veces salen corriendo claro. y nos llegan a la guardia los pacientes y cuando llega ya ven que el paciente está mejor. Ya ¿Por pasó, qué? ¿Por qué? No es que pasó, pero mejoró. ¿Por qué claro, mejoró? Al salir de la casa, al tomar contacto con el claro, aire frío produce un efecto antiinflamatorio. Entonces, claro, por eso el paciente cuando llega al hospital ya no llega tan grave como lo habían visto en la claro, casa. Entonces, una de las primeras medidas cuando nos pasa esto es probar algo que quizás nuestras abuelas no nos dijeron esto y por eso nunca lo probaríamos, pero deberíamos intentarlo, de hacer respirar aire frío, abrir una ventana, abrir la puerta del freezer, o inclusive si el niño puede tomar, que tome algo fresco, agua fría, leche fría, lo que sea, y eso va a sí, ayudar a disminuir la dificultad respiratoria y sí, quizás en unos minutos ya mejora solo y después se sí. puede hacer una consulta más tranquila y no en esta situación de estrés. ¿Mm? Claro, perfecto, perfecto. Dentro de esto que estás comentando, que desde el punto de vista práctico que les puede ayudar a los padres, especialmente a los jovencitos que son padres, eh, el tema de la calefacción en el hogar a veces, especialmente, seca el ambiente y eso empeora el cuadro seguramente. Entonces, tener cuidado con estar hipercalefaccionada la casa los días fríos, porque realmente exacerba el cuadro y lo que hay que hacer es al revés. Hay que mantener una temperatura estable de 24 o 23 grados y si hay un poquito, uno siente frío, ponerse un abriguito, pero no tener la casa hipercalefaccionada porque va, antes si el chico está cursando un cuadro de esta naturaleza, como vos muy bien explicás, y muy bien explicaste cuál es la causa de que ese cuadro respiratorio empeore, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Está muy, muy bien explicado eso. La calefacción exagerada, digámoslo así, ¿no? O inclusive el vapor. Muchas veces abusamos del vapor, a veces sin querer, ¿sí? El vapor también es un recurso muy utilizado por las familias Exacto. generalmente, los vaos de vapor o el vapor en el baño, ¿sí? Primero, los vaos de vapor con la famosa olla que nos hacía preparar Sí, la abuela, sí, ¿sí? Que inclusive a veces le ponían cosas caseras, qué sé yo, claro, cebolla, eucalipto, todo lo demás. Es muy irritante contra la vía aérea, así que ojo claro, con eso. Y abusar de eso, ¿sí? Más allá de que por ahí puede tener un riesgo de quemaduras, ¿no? lógico, Abusar de eso genera que también a veces produce más inflamación todavía en la vía de la laringe. Entonces, sí, si medimos lo que es riesgo-beneficio de la vaporterapia, ya que estamos tratando ahora esto del así vapor, es, a veces los beneficios no son tan altos como sí puede ser el riesgo. Entonces, en este momento estamos un poco los pediatras desaconsejando, algo que quizás hace 20, 30 años atrás así sí es, lo decíamos, háganle. En este momento estamos tratando diciendo, ojo, no lo hagamos porque sí, háganlo bajo la recomendación de algún profesional. Si no, claro, en la casa prefiero que no lo hagan. ¿Mm? claro, claro, claro. Aparte de todo este arsenal terapéutico casero de las abuelas y de los ancestros en la familia, también es común
por lo menos, y estoy seguro, es generalizado en más en Argentina con el tema de la automedicación, que ya lleguen con antibióticos de los días previos cuando el cuadro inició. No sé si a ustedes les pasa eso, que ya llegan con antibióticos y son cuadros virales que no tienen nada que ver con el antibiótico, ¿no? Así es, así es. Y si no vienen con el antibiótico, lo vienen reclamando. Claro, ¿Por qué no le han dado antibiótico todavía? claro, claro. Entonces, bueno, hay todavía como una cultura que el antibiótico Así cura es, todo. así es. Y la verdad es que no. Los antibióticos, o sea, es un arma excelente cuando es bien usada. Y si no es bien usada, no sirve de nada, Claro, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además la estamos inactivando para otra posible situación que la necesitemos. claro. Tenemos la gran ventaja en pediatría, siempre digo esto a las abuelas, a los papás, a las mamás. Digo, ser pediatra es bastante fácil. Ustedes piensen de que el 95, 96, 97% de las veces son cuadros virales que se curan solos prácticamente, Solos. ¿sí? Lo que tenemos que hacer los pediatras básicamente es aconsejar, calmar, mientras el organismo solo va generando anticuerpos y va tratando de eliminar el virus. Así que la mayor parte de las veces el antibiótico no es necesario. Bien, perfecto. Y aparte, pensando en eso, también es la principal causa después de resistencia cuando necesitan a futuro, tal vez en algún momento, un antibiótico, y ese antibiótico sencillo, barato, hoy por hoy no hay nada barato, pero menos costoso, en su momento tiene un cuadro bacteriano que necesita un tratamiento con antibióticos, y bueno, el hecho de haber tomado durante mucho tiempo o frecuentemente antibióticos sin ningún tipo de esa necesidad ha creado una resistencia, porque los virus y las bacterias son seres vivos, entonces tratan de sobrevivir y en este caso van cambiando su estructura y se van haciendo resistentes a estos antibióticos. Entonces después hay que recurrir a antibióticos de última generación, que son mucho más caros, por supuesto, son efectivos, son espectaculares, pero son mucho más caros cuando la solución está o estaría en un antibiótico de mucho menor costo y de igual efectividad que los antibióticos de última generación, por decirlo de alguna forma. Así que vale este comentario aparte cuando en algún momento tocamos el tema, hablamos sobre el tema de la automedicación y la utilización de los antibióticos sin ningún tipo de indicación. La otra pregunta que te quiero hacer es que por supuesto que estamos en época en donde la vacunación antigripal juega un rol fundamental. ¿Y cómo están ustedes en ese aspecto allá? ¿Están llegando las primeras remesas? ¿Se están vacunando? ¿Ves que la gente va a vacunarse? ¿Van a vacunar a los niños? ¿Ves resistencia en ese aspecto o no? ¿Qué están viendo en el sanatorio con respecto a esto? Bien, bueno, este año nos pasó una particularidad. Nos llegó primero el virus de la gripe y después nos llegó la vacuna. Habitualmente las primeras infecciones por virus gripe las solemos ver alrededor del mes de mayo y las vacunas generalmente llegan en abril. Entonces, y este año pasó diferente. Ya a principios de marzo ya teníamos muchos casos de gripe y vacunas todavía no había. Entonces, cuando ya llegaron a finales de marzo, ya había mucha gente que lo estaba esperando, muy ansiosa, había ya lista de espera en las farmacias privadas de la gente que no Claro. es grupo de riesgo, ¿verdad? Entonces sí, yo veo que hay un gran ánimo, una gran conciencia respecto a la importancia de vacunarse contra la gripe, sobre todo este año, porque al no haber tenido tantos casos de gripe los 2 años anteriores, ¿sí? Y ante el riesgo de que el virus de la gripe se combine con el virus Omicron, de la Claro. variante, la Omicron X, que es la nueva que estamos teniendo Sí, ahora, sí, que sí, es sí. muy contagiosa, y esto de que provoque la infección combinada, que le Así están es. llamando flurona, que podría ser un poco más grave. Entonces, sí, yo creo que hay una gran conciencia de vacunarse y gracias a Dios están llegando ya las primeras lotes de vacunas. El personal de salud ya en su mayoría ya ha sido vacunado y los grupos de riesgo hace un par de semanas que han comenzado a vacunarse a buen ritmo. Fantástico, bueno, qué buena noticia. Acá en San Luis, por suerte, también en ese aspecto se ha manejado muy bien y hay un gran porcentaje de personas vacunadas ya con la tercera dosis y ya con la cuarta dosis más del 40%. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco,
chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica, consultorio de cardiología Dr. Jorge Luis Álvarez, República del Líbano, 68. Bueno, muy bien, continuamos con el programa. Estamos con el doctor Rodrigo López, pediatra de Córdoba, Sanatorio Allende, Centro, y el jefe de la parte de internación de pediatría, y está en la guardia también, y es un médico con mucha experiencia y están, como nos contaba, con mucho trabajo debido a la alta incidencia en esta época estacional de los cuadros respiratorios altos. Con respecto, muy bien decías recién que la variante Omicron, que es la predominante, y esta variación que hay nueva y que se está observando, y que está la posibilidad concreta de que aparezcan en forma conjunta, ¿el cuadro clínico es distinto? ¿Hay alguna cosa que pueda indicar que estén juntas, o el hisopado va a ser lo que va junto el hisopado con alguna otra cosa, o cómo saber que están cursando las dos enfermedades juntas? Bien. Bueno, la verdad que en pediatría para nosotros es un enigma, ¿sí? En adultos hay algo ya Sí, descripto, ¿sí? sí. Los cuadros son similares al síndrome gripal. Quizás en los pacientes de riesgo avanza un poco más rápido, ¿no? Con mayor replicación viral y mayor respuesta inflamatoria. Entonces se parece en parte al COVID inicial, al clásico, ¿verdad? Sí, Y en los niños no hay mucho descripto, ¿sí? Ya nos venía pasando con las variantes anteriores, ¿sí? claro. En los niños como que no se describe mucho. Entonces, para nosotros, bueno, estamos preparados para lo que venga, pero suponemos que va a ser algo similar a un síndrome gripal, que gracias a Dios en los niños no está siendo tan grave. Nuestra preocupación como pediatras es si esta variante Omicron X Claro, puede combinarse o no con el virus respiratorio sincitial. ¿Qué es claro, ese? El claro. virus es el que produce las famosas bronquiolitis, que son Bronquiolitis, los que más riesgo, más mortalidad tiene dentro de la así patología es. respiratoria para nosotros en el área pediátrica. Bien, perfecto. Y ya estamos ya terminando, estamos en los últimos minutos. Te quiero hacer una pregunta con respecto a la vacunación. Salió un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría con UNICEF, en donde hablaban sobre la disminución en un porcentaje importante, entre un 15 y un 20%, la disminución de vacunación, ya no contra el COVID, sino de las vacunas que ya están establecidas en el programa vacunatorio obligatorio, y eso realmente es muy preocupante. ¿Lo están viendo ustedes allá eso? ¿Sugieren que completen la vacunación? ¿Cómo lo están viendo a esta alerta que dieron tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como UNICEF? Sí, se ha notado un retraso importante en completar los esquemas de vacunas y pasa a ser una preocupación, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a veces en los primeros meses de vida se acuerdan porque son vacunas Claro, muy seguidas, muy frecuentes, ya después del año ya ahí a lo mejor se olvidan alguna dosis y ya después medio que se dejan estar los papás y a veces ya llegan al primer grado y se olvidan de colocar las vacunas. Y las vacunas ya de ingreso escolar ya son a los 5 años, no es a los 6 como antes, ¿sí? Entonces ya a los 5 años ya debería tener los refuerzos de vacunas, e inclusive en esa edad ya se agregó una vacuna más, que a partir de este año, para los que no lo sepan, ¿sí? Todos los nacidos a partir del 1 de octubre del 2013 claro. ya deben colocarse la segunda dosis de la varicela, cosa que no existía eso hasta el año pasado, ¿sí? Entonces, muy importante para la prevención de todo, para cuidarnos todos, es mantener el carnet de vacunas al día. Si nos quedan dudas, vamos al pediatra. Sí, Si tenemos dificultades para conseguir turno con el pediatra, vamos al vacunatorio, porque las de claro, vacunatorio saben leer muy bien los carnets de vacuna, así y es. si le va a hacer falta, le van a recomendar las que realmente hace falta. Entonces, en esto, alentar a que vuelvan a los vacunatorios, vuelvan a hacerse los controles, vuelvan a la prevención, porque es un gran fenómeno que tenemos ahora en la casi post-pandemia, lo que estamos Claro, viviendo ahora, el problema es de completar los carnets de vacuna. claro. Sí, acá el rol del Estado es fundamental por el momento de la inscripción. Para cursar el año deberían tener personal idóneo dentro de la escuela para poder hacer el control correspondiente y eventualmente el control y sugerir completar el esquema de vacunación si es que hiciera falta o para completarlo como corresponde. Sería muy importante que en ese aspecto
se tuviera en cuenta y el Estado tomara esa iniciativa y pusiera dentro de las escuelas en el momento de la inscripción, que ya pasó, pero por lo menos ahora, por lo menos hacer un control de que estén todos los niños que están cursando en este momento con el esquema vacunatorio completo, que no falte ninguno, sino mandarlos a completar el esquema y así garantizar el bienestar de la comunidad entre todos los chicos y así evitar la posibilidad de contagios o enfermedades que son totalmente prevenibles con la vacunación. No hay otra forma. Y no, también hay escuelas que toman la iniciativa y trabajan en conjunto con los centros de salud que tienen de referencia en el barrio. Claro. Entonces va alguien del centro de salud y controla a los grados más críticos, que es primer grado y sexto grado, y entonces ahí aseguramos que tengan las vacunas colocadas, y si no, le pedimos autorización y otro día vamos y se la colocamos, y hacemos charlas. Importante concientizar, ¿no? O sea, que sea algo de trabajo en equipo, y la escuela es muy importante en esto. Yo he hecho mucho de salud escolar, he visitado mucho las escuelas, y la participación de la escuela en esto es fundamental, ¿sí? Para concientizar, educar, que es la base de todo. Así es. Bueno, esto es una buena idea que el doctor Rodrigo López acaba de lanzar. En la forma como están trabajando en algunas escuelas juntos con el centro de salud del barrio. Las cosas buenas hay que imitarlas, entonces desde aquí, si hay algún responsable de salud o responsable en el Estado, que por lo menos haga llegar la idea de que esa posibilidad puede ser una de las tantas formas de controlar y tener el esquema de vacunatorio completo. Así que tenerlo en cuenta simplemente como sugerencia, y siempre se aprende, y estas son cosas buenas y hay que copiarlas, no hay otra forma. Y el tema de la educación y el tema de la constancia en la educación sostenida en el tiempo, no por un día, es muy importante para mantener la conciencia y la educación de la población, para que pueda entender por qué deben estar, en este caso, vacunados como corresponden todos los chicos y tener el control. El beneficio es para el Estado porque evita gastos innecesarios después en internaciones, en complicaciones y toda una serie de cuestiones, y tener una población, en este caso pediátrica, lo más sano posible. Rodrigo, realmente te agradezco el tiempo que nos has dispensado. Enorme placer verte. Lamentablemente ahora en este viaje próximo, no sé si vas a estar vos para el monte, pero yo en este primero no voy a estar. Porque no voy a estar en el país, pero bueno, los voy a extrañar y mucha suerte en ese viaje. Y muchas gracias por acompañarnos y explicarles a los papás, explicarles todas estas cosas que son sencillas, pero que hay que cumplirlas, y que hay muchas cosas que hay que desterrar y otras cosas que hay que agregar. Así que muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jorge, un gran abrazo, y bueno, y ya nos estaremos viendo seguramente. Estamos siempre en contacto. Un abrazo a todos. Gracias Rodrigo, muy amable. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Como ustedes verán, como hablábamos en el último programa, el tema de la vacunación es fundamental, como ya lo comentamos en otros programas, la sugerencia, la alerta, digamos, de la Sociedad Argentina de Pediatría junto con UNICEF en la disminución del porcentaje de vacunación de las vacunas ya establecidas por el plan vacunatorio obligatorio, y que debería ser una alerta para cada estado, y deberían tomar las medidas del caso para cumplir y que los chicos tengan todas las vacunas que correspondan. Eso debería ser prioritario para el Estado y la salud en los chicos. Así que espero que les haya gustado el programa. Espero que hayan aprendido, como aprendí yo, muchas cosas que obviamente no conocía, y aceptar las sugerencias o las ideas que Rodrigo, con mucha amabilidad y generosidad, ha dado con respecto a cómo trabajan en algunos lugares, especialmente en los barrios, entre los centros de salud y las escuelas, que se puede trabajar en conjunto. Simplemente hay que buscar la persona o el personal idóneo para que se lleven a cabo todo este tipo de ideas. Nos vemos en 7 días.